de una serie de Navidad. Obviamente, porque estamos en la época navideña, para los cristianos es todo el tiempo, todo el año, es una actitud de júbilo y de celebración por el nacimiento de Jesús. Pero en esta época del año aprovechamos que también la sociedad lo reconoce y lo menciona, para nosotros también entonces darle más fuerza a ese mensaje, al mensaje de la Navidad, al mensaje de nuestro Salvador Jesús. Amén. Y eso vamos a hacer. Vamos a orar primeramente, que Dios tome mi boca y mis pensamientos el día de hoy. A ti, Señor, nos acercamos, sabiendo que tú eres el que unge, tú eres el que da la palabra, tú eres el que traes la palabra viva. No es mía, es tuya, Señor, y yo solo me rindo a ti para que tú me uses como tu vaso, tu instrumento, el día de hoy, aquí en esta casa y a través de las redes sociales donde lleguemos también en otros momentos. Trae una palabra, Señor, hoy que edifique, que levante, que refuerce, Señor, en el corazón de alguien. ¿Qué es la Navidad? ¿Qué quisiste hacer tú con venir a visitarnos, haciéndote hombre, haciéndote ser humano también? Gracias. En tu nombre oramos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, amén. Gloria al nombre de Jesús. El tema que le voy a compartir hoy tiene que ver con una visita. Ese es mi título de mi sermón hoy. Una visita en Navidad. Si hay algo que es común en esta época del año, son las visitas navideñas, ¿verdad? Las visitas de familia, las visitas de amigos, las visitas hasta de los vecinos. Yo tengo un vecino cerca de mi casa que todos los años él pasa por ahí y nos trae pan o algo que ellos hacen. Tengo otro vecino que todos los años me manda una tarjeta de Navidad por correo y él vive a la vuelta de mi casa. Y me la manda por correo. Yo se la devuelvo por correo también. Pero es interesante las cosas que pasan en Navidad. Es un lindo tiempo en el que la gente se expresa, por lo menos más. Pero en donde más lo notamos, tal vez es en esto de las visitas. Las casas se llenan. Hay gente que tiene inclusive ya un cuarto, un dormitorio extra, o si no hay que ir a buscar los sleeping bags que llamamos, las bolsas de dormir. O tenemos que ir a buscar de esos colchones inflables o qué sé yo, porque van a venir los primos, van a venir los familiares de Nueva York, de Puerto Rico, de la República Dominicana, de Centroamérica, de México. ¿Cuántos saben de eso? ¿Qué nos pasa, verdad? Que llegan siempre visitas en Navidad. Y uno lo goza, uno lo disfruta. Al menos nosotros no tenemos nuestra familia cercana aquí. Mi esposa y yo somos los únicos que emigramos de Costa Rica para acá. Entonces, muy pocas veces vienen de Costa Rica familiares. Pero ocasionalmente ha pasado. Y tengo un sobrino en Kansas, algunos por ahí, pero casi no tengo familia en los Estados Unidos. Pero cuando han venido, qué lindo es eso. Recibir visitas de tus seres queridos, de tu familia. En la Biblia se nos relata que en la época de Navidad también hubo una visita especial. María visitó a Elizabeth. María hace una visita a una familiar. María viaja y visita a su prima, Elizabeth. Dice el texto bíblico que en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Es que la Navidad es así, es época de disfrutar en familia. Es cuando nos buscamos. Puede ser que todo el año no nos vemos, no nos comunicamos mucho, pero en Navidad nos ponemos a pensar, ¿cómo estará la prima? ¿Cómo estará el primo? El tío, la tía. Los que tienen la bendición de tener a sus padres vivos, con mucho más razón, papá y mamá, ¿verdad? Tus hermanos, tus hermanas, vamos a visitarlos.
Cuando vivíamos en Costa Rica, antes de venir a Estados Unidos, eso era común, ir a hacer ese tour que llamábamos el tour. Ir casa por casa durante el mes, en algún momento del mes de diciembre, a visitar a nuestros familiares. A comer rico, a comer lo típico del año, ¿verdad? En Costa Rica son los tamales, en Venezuela son las hallacas. Mejor no le hago la boca agua. En Puerto Rico esos famosos pasteles y en México que ese pan dulce y también tamales y el lechón y todas esas cosas. Y uno pasaba y visitaba y pasaba un tiempo lindo con sus familiares. Yo no sé qué comerían tradicionalmente, tal vez María y Elizabeth, pero sí tenían mucho que conversar, sí tenían mucho que hablar, ponerse al día. Y esa es otra de las cosas por las que nos visitamos en Navidad, cuando llega esa época y visitamos familiares. ¿Qué ha pasado todo el año? ¿Qué has hecho? ¿Qué planes tienes? ¿Qué vas a hacer el año que viene? Nos ponemos al día, uno con el otro. Así me imagino que estaban María y Elizabeth conversando. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Claro, ellas tenían algo muy en común. ¿Qué era? Las dos estaban embarazadas, casi al mismo tiempo. ¡Wow! Y eso causaba que tuvieran mucho en común, mucho que conversar. Elizabeth estaba esperando a Juan, primo de Jesús, Juan el Bautista. María esperando al Mesías, al Salvador, ¿verdad? Y aconteció, dice el verso 41 ahí en Lucas, que está eso, en Mateo también lo repite, en varios pasajes del Nuevo Testamento, de las cartas de los evangelios. Cuando aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth, llena del Espíritu Santo, María, ¿qué estaba? Llena del Espíritu Santo, note que lo subraya ahí, porque es muy importante eso. Exclamó a gran voz, no dice que habló suavecito, no dice, ay, Elizabeth, wow, no, se exaltó, se expresó de una manera eufórica cuando supo lo que estaba pasando. Cuando oyó la salutación de María y la criatura saltó en su vientre, Elizabeth dijo, gloria a Dios, bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Qué nos dice eso? Que Elizabeth entendió el significado de la Navidad, el significado de la bendición que era que naciera Jesús, el Salvador del mundo. Y eso lo dijo ella porque estaba llena del Espíritu Santo en ese momento. Déjeme aclararle algo. Antes de Jesús, el Espíritu Santo no lo tenía toda la gente. No estaba disponible para toda la gente. En el Antiguo Testamento, y hasta que Jesús llegó, el Espíritu Santo solamente se manifestaba individualmente en algunas personas. Se manifestó en el Antiguo Testamento en los profetas, por ejemplo, pero no en todo el pueblo de Israel. Por eso el profeta Joel inclusive dijo que un día vendría un derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, sobre toda criatura, porque todavía no había venido el Espíritu Santo en esa forma. Entonces aquí cuando llega esta visita especial también, eso es una llenura del Espíritu Santo especial. Era una visita única a Elizabeth. No todo el mundo experimentaba eso. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Por eso esa declaración, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Esa es una declaración poderosa. Ustedes las madres lo entienden más que nosotros los hombres, yo sé, porque han llevado una criatura en su vientre por 9 meses.
El otro día leí en Facebook una historia bien linda de una niña que estaba actuando un poco malcriada, desobediente con su mamá. Y su mamá la llama y le dice, ven acá, Anita, ven acá, cuéntame una cosa. ¿A dónde vivías tú antes de que vivieras en esta casa? La niña se queda pensando, en ningún otro lado, mamá. Yo vivo en esta casa siempre. No, Anita, tú antes vivías en otro lugar. ¿Dónde era? Ah, sí, tú me has dicho que yo vivía en tu pancita, ¿verdad? Sí, en tu barriguita. Ahí vivía, sí, Anita, ahí vivías tú en mi pancita, en mi barriguita, por 9 meses. Entonces, si tú viviste en mi pancita o mi barriguita por 9 meses, ¿no crees que deberías tratarme con más cariño? La niña agachó la cabeza y le dijo, mamá, perdón. Lo siento, mamá, que estaba actuando malcriada, rebelde y todo eso, sí. Tengo que ser agradecida contigo porque estuve en la casita de tu estómago 9 meses. Es una bendición que solo las mamás tienen. Por eso yo he escuchado decir que la cultura latina es una cultura machista en el sentido de que el hombre es el que manda, pero yo siempre he dicho que es lo opuesto. Hay machismo en otros sentidos y yo me opongo a eso, pero más bien me refiero a que en la cultura latina es más bien matriarcal, porque la madre tiene un rol muy influyente, más que el padre inclusive, un rol muy fuerte en las familias. Por eso los varones, especialmente, mire, cuando yo no era cristiano, usted me podía ofender de lo que fuera, pero si se metía con mi mamá, era cosa seria. ¿Ves? Que uno tenía ese sentido de respeto, de tenerla a ella en esa altura. Por eso se le dice, bendita eres. Ahora, ¿cuánto más si tiene en su vientre al Hijo de Dios, al Mesías? Una mujer le está diciendo a otra mujer, bendita eres, porque tienes en tu vientre al Hijo de Dios. Tremendo eso, ¿verdad? Tremenda declaración. Hay algunas personas, y lo puedo decir así, que para aclarar eso, hay algunas personas de la religión católica que piensan que nosotros los evangélicos despreciamos a María. Y te aclaro, es falso. No, la apreciamos. Podemos decir, como dijo Elizabeth acerca de María, bendita eres. Amén. Bendita eres. La apreciamos. Tremenda elección que Dios hizo de ella, no cualquiera, entre tantas mujeres. Por eso le dice, bendita eres entre las mujeres. Entre todas las mujeres de su época, ella fue la elegida. Ella fue la elegida para ser la madre del Hijo de Dios. La otra gran lección que encontramos ahí también es, por supuesto, que no solo Elizabeth y María se visitaron, sino reitero que el Espíritu Santo les visitó a ellas. Mi pregunta es también, ¿estará el Espíritu Santo visitando nuestras casas en esta Navidad? La gente dice a veces, qué lindo el espíritu navideño. Yo sé que se refieren al ambiente de Navidad. El espíritu navideño, las luces, la música, hasta el frío y todo eso es parte del espíritu navideño, ¿verdad? Pero en realidad al que tenemos que invitar a que sea parte de nuestra Navidad es al Espíritu Santo. Invitarlo a nuestra casa. Espíritu Santo, satura, llena esta casa, así como la llenaste en aquella ocasión cuando se encontraron María y Elizabeth. Visítanos también, Espíritu Santo, en nuestro hogar, para que sea diferente la Navidad entonces en medio de nosotros. Amén. En el verso 43 declara María, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre, Elizabeth más bien declara eso, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Y lo subrayo, la madre de mi Señor. Porque es la pregunta. Ella misma decía, yo no entiendo quién soy yo, por qué yo. En la vida a veces surge esa pregunta, ¿verdad? En cosas malas,
pero también en cosas buenas. ¿Por qué yo? En este caso es por algo bueno, algo especial, un evento único, histórico que iba a suceder. Ella lo entendía, ella pudo discernir. A eso le llamo yo discernir al Señor en la Navidad. Elizabeth pudo discernir al Señor en la Navidad. Y mire, en medio de tanta bulla que hay en la Navidad, en medio del comercio, en medio de los anuncios en la televisión, en la radio, del bombardeo de consumismo, puede ser que se pierda discernir al Señor en la Navidad, ¿cierto? Puede ser que nos desviemos, que desvíe nuestra atención de lo que debe ser el enfoque de la Navidad. Y Elizabeth no permite eso. Ella discierne que algo estaba sucediendo allí que era diferente a lo que estaba sucediendo en el resto de Jerusalén o en el resto de Israel o en el resto de Roma y todas las ciudades alrededor. Era algo diferente, único, portentoso. Por eso dice, ¿por qué se me concede a mí poder ser testigo de esto? ¡Wow! Es un evento increíble que la madre de mi Señor venga a mí. Y note, ella le da un título a María ahí, la madre de mi Señor. Y eso es María. Eso es lo que los evangélicos reconocemos, por cierto, que ella es la madre del Señor Jesucristo. Ella no es Dios, no es una diosa, pero es la madre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El verso 44 dice, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Volvemos al vientre, hablar del vientre. Las mujeres saben que en ciertas etapas de estar embarazadas, del embarazo, en ciertas etapas los niños empiezan a moverse mucho. Algunos más que otros. Nuestros 4 hijos eran diferentes, ¿verdad, mi amor? Algunos se movían más que otros. Había uno ahí, Rubén, nosotros sabíamos que iba a ser atleta o algo porque pateaba mucho. Y de verdad, salió de los 4 el más atlético. Jonatán hacía más ruidos, yo creo que iba a ser también diferente. Daniel, Rebeca. Pero las mamás cuentan eso, ¿verdad? Este se mueve más o no sé. Cada embarazo es diferente. En este caso, cuando llegó la voz, oyó la voz del saludo de María a Elizabeth. Hola Elizabeth, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué pasó? El bebé que estaba en el vientre de Elizabeth saltó de alegría. Tenía el gozo pentecostal, como decimos ahí ya, antes de nacer. Tenía el gozo del Espíritu Santo, Juan el Bautista, antes de nacer. Por eso es que los terapistas dicen que cuando una mujer está embarazada, que se preocupen por qué ruidos hay alrededor de una madre embarazada, ¿verdad? Si todo el ruido que oye son gritos y peleas y todo, eso no es bueno para un niño. Le afecta, nacen afectados de la salud, de los nervios, de todo eso. Sí, créalo. Los psicólogos lo han confirmado. Pero también si nacen y en el embarazo estaban oyendo música de alabanza, música de adoración, música tranquila, pues van a ser tranquilos también. Eso dicen los psicólogos, que les afecta. Ellos saltan de alegría en el vientre, saltan de alegría en el vientre. Ahora, yo creo que Juan el Bautista entonces era un niño cuando creció y al llegar a su edad adulta también, que era un hombre de gozo. Tenemos la imagen de Juan el Bautista como uno que estaba allá en el desierto, que no se metía con nadie así, pero era un hombre que tenía el gozo de Dios, el gozo del Espíritu Santo en la vida de él. Ahora, si el bebé saltó de alegría en el vientre, ¿por qué no vamos a saltar nosotros también ahora en Navidad de alegría? ¿Cuántos saltan de alegría? Hay que saltar para el Señor. Si antes saltábamos para otras tonteras, ¿verdad? Cuando vamos a un evento por ahí, cuando íbamos a conciertos no cristianos, ahí nos poníamos a saltar, a brincar. Yo no era tanto de esos, pero sé de algunos que saltan por ahí. En los estadios de fútbol yo sí era de esos
que me ponía a brincar y a saltar cuando mi equipo iba ganando. Bueno, todavía me alegro cuando gana, no digo que no. Pero si lo hago en el estadio, ¿por qué no lo voy a hacer para el Señor, en la casa de Dios? Salta, gózate, alégrate. La Navidad es alegría, la Navidad es para brincar para el Señor, para saltar, pero con propósito. Amén. En esta iglesia no le quitamos eso. Esta no es una iglesia que le decimos usted tiene que estar ahí calladito y sentadito, más bonito. No le decimos eso. A usted le decimos más bien lo contrario. Gócese, levante las manos, use las palmas. Si quiere saltar, pues véngase a la parte aquí de al frente para que tenga espacio. Pero gócese. La Navidad es alegría. La Navidad no es tristeza, es alegría. Eso es lo que me enseña esa lectura que estoy haciendo aquí de esa visita entre Elizabeth y María. 45 dice, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Ahí aparece otra palabra importante, bienaventurada. La palabra bienaventurado se usa en la Biblia varias veces. Y siempre tiene un sentido muy lindo. Quiere decir dichoso, si lo traduzco de otra manera. Bienaventurado es dichoso. Entonces lo puedo traducir, dichosa la que creyó. ¿Usted ha oído esa expresión? ¡Qué dichoso! Compraste carro nuevo. Algo así. ¡Qué dichosa! Te regalaron tal cosa. Esa emoción que produce cuando te dicen, qué dichoso, qué dichosa. Pues también debe ser dichosa por haber creído. Ella creyó, era una creyente. ¿Usted es un creyente? ¿Una creyente? Ella creyó. Anoche estaba viendo una película con mi nieto Gabriel, estábamos mi esposa y yo viendo una película que se la recomiendo mucho, por cierto. Si no la han visto, una que se llama The Case for Christ, el caso de Cristo. Es de mis favoritas ahora, sí. Pero estábamos viendo esa película y llega un momento en que este hombre, que era ateo, que era incrédulo, llega un momento en que se rinde, se da cuenta que por más que le buscó la vuelta, que por más que trató de negar la realidad de Jesús, era imposible, que había mucha evidencia en favor de Cristo y de su resurrección y su persona. Y llega al final, en esa parte, yo le pregunté a Gabriel, ¿verdad, Gabriel? ¿Cuál parte de la película te gustó más? Y yo le dije a Gabriel, a mí me gustó más esa parte cuando él le dice a ella, I believe. Porque me acordé que yo también era medio incrédulo antes de ser cristiano y que tuve que llegar a ese punto en mi vida de decir, I believe, yo creo. Ser un creyente es muy importante. Eso quiere decir tengo convicción. A ti si te preguntan de la Navidad, te pueden preguntar por ahí, ¿usted cree en la Navidad? ¿Qué contestas? Yo siempre les digo, bueno, depende qué quieres decirme que si creo en la Navidad. Si me estás preguntando que si yo creo en que en un evento especial Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, yo creo en Navidad, en ese sentido. Ahora, si me preguntas que si yo creo en otras cosas que por ahí andan afuera, que le llaman Navidad, no creo en eso. Pero en lo que se refiere a que nació Jesús en Navidad, yo creo en Navidad y lo celebro. Entonces, ella fue bienaventurada por eso, porque creyó. No dudó, no dijo, ¿qué le pasa a Elizabeth? ¿Por qué está tan eufórica? ¿Qué le pasa? ¿Solo porque estoy embarazada te pones así, chica? No, es que ella entendió que era algo diferente, un embarazo con propósito eterno, un embarazo que implicaba la salvación, la redención del mundo entero. Por eso estaba así, de eufórica, de alegre y creyendo. Y le dice, se cumplirá lo que fue dicho por parte del Señor. Esa es otra parte importante. Se cumplirá lo que fue dicho. Déjame decirte que tú y yo creemos en un Dios que cumple lo que dice. Un Dios de promesas y que cumple sus promesas. Por eso, si Él dijo que
resucitaría y resucitó. Y también dijo que volverá. ¿Qué va a pasar? Va a volver. Se cumplirá. Vino en una Navidad como un bebé, como un niño, pero volverá después. Lo esperamos en las nubes. Simbólicamente lo describe Juan en el Apocalipsis, que vendrá en un caballo blanco y que va a traer un sign, un rótulo al lado del caballo que dice: Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo lo creo. ¿Lo crees tú conmigo? Eso lo esperamos, eso lo creemos. Por eso esta iglesia se llama Casa del Rey. Seguimos al que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Se cumplirá lo que fue dicho. Se cumplirá lo que fue dicho. Se cumplirá lo que fue dicho. Créelo también conmigo. Hay promesas pendientes para ti, personales, que Dios tiene tratos contigo. Hay promesas pendientes contigo, yo sé que sí. Pero Dios no las va a dejar allí, al garete, al aire. Dios las va a cumplir en su momento, en su plan, en su propósito, en su voluntad las va a cumplir. Yo lo he visto en mi vida muchas veces. Amén. Ahora, ¿cómo reaccionó entonces María? Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. ¿Ves lo que ella declara? Ella sabía que el que estaba en su vientre era su hijo, físicamente hablando, en lo fisiológico, pero también era su Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ella declara también que es Dios. Ella no dice yo soy diosa. No, ella dice Él es Dios. Él es mi Señor. Ella se somete a Él en lo espiritual. Yo me imagino que cuando Jesús nació y creció, María tuvo que, como todo bebé y todo niño, ayudarle en su desarrollo físico. Pero ella sabía que en lo espiritual, Él sabía lo que hacía. Que Él tenía un plan, un destino, un propósito. Como aquella ocasión a los 12 años, cuando se va por ahí no lo encuentran. ¿A cuánto les ha pasado eso? Que uno de sus hijos no lo encuentren un día y se va por ahí. A los 12 años pasa mucho eso, ¿verdad? Yo le di dolor de cabeza a mamá con eso. Pero Jesús, ¿dónde estaba a los 12 años? ¿A dónde se fue? No se fue a, como dicen por ahí, a janguear, a vacilar con los amigos. Se fue al templo. Se fue a hablarle a los maestros. Y quedaban asombrados de escucharlo. Decían: ¿quién es este niño? ¿De quién es él? Ah, el de José y María. ¿Y cómo sabe tanto de las escrituras? ¿Cómo sabe tanto de las profecías? ¿Cómo sabe tanto de las cosas de Dios? Bueno, tenía una madre que era una mujer dedicada a Dios. Eso influyó. Pero también estaba lleno del Espíritu Santo. Era el Mesías. Era el Salvador. Por eso María se llena otra vez de euforia al decir: mi espíritu se regocija. Ella no dice solamente mi boca, mi espíritu. Porque hay una diferencia entre regocijarse de boca a regocijarse de espíritu. Y note que la palabra ahí, espíritu, está con minúscula. Ella se refiere a su espíritu humano. Su espíritu humano se regocijó. Se llenó de alegría y lo expresó. El verso 48 dice: ¿por qué? Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Ella reconoce que ella no merecía tal vez esa condición, ese papel que Dios le dio. Ser la madre del Salvador. Ha mirado la bajeza de su sierva. Una cualidad que Dios siempre ve en ti y en mí para usarnos. Si quieres que Dios te use, una cualidad que Él va a buscar siempre, siempre es humildad. Dios no va a usar gente con soberbia, con arrogancia. Él vio eso en María. Era una mujer muy humilde. Y por eso Dios la usó. Dios deposita grandes planes, grandes proyectos en la vida de aquellos que se saben humillar ante Él, como lo hizo María. Aquellos que tienen una actitud de sierva, de siervo, como Jesús, que Él dijo: yo no he venido para ser servido,
sino para servir. Eso era el rol de Jesús. Y tú y yo estamos llamados a ser imitadores de Jesús, ser servidores de los demás. No ser servidos, ser servidores. Eso es un privilegio, es una bendición, es un gozo. Como ahora nuestros hermanos del equipo misionero que andaban en Haití, sirviendo a esos niños huérfanos. Qué lindo eso. Poder llegar a un lugar y servirle a las mesas y bendecir a esos niños que no te pueden devolver lo que tú estás haciendo por ellos. Qué bendición es servir, qué bendición. Por eso dice María, desde ahora me dirán bienaventurada. Otra vez aparece la palabra bienaventurada. Desde ahora me van a decir dichosa, dichosa. María, eres dichosa. Y es más, dice, me lo van a decir todas las generaciones. Hoy se está cumpliendo eso. Esta generación, estos jovencitos que están aquí, la generación mía, la tuya, está recibiendo ese testimonio de María. Estamos aprendiendo a apreciar lo que Dios hizo en María. Le estamos diciendo bienaventurada en esta generación. Y necesitamos formar generaciones que tengan esa actitud de gratitud a Dios y a los siervos de Dios y a las siervas de Dios. Amén. El Salvador de María es también el tuyo. María reconoce a Jesús como su Salvador. Si tú me estás oyendo y no has recibido a Jesús como tu Salvador, no has entendido la Navidad. Si tú me estás escuchando aquí o fuera de aquí y no has entendido lo que María dijo, mi alma, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, necesitas hacerlo tu Salvador para que la Navidad tenga sentido en tu vida. Amén. Entonces, resumiendo eso, la Navidad debe tener una actitud de alabanza, no de tristeza. La visita entre María y Elizabeth fue un momento de júbilo, de alegría. Entre ellas dos hubo celebración, no tristeza. A pesar de que vivían las dos con limitaciones económicas, recuerde que las dos tenían situaciones económicas difíciles. A pesar de la situación que se estaba dando de persecución a los judíos, el peligro que había para ellas, ellas no llegaron ahí a decir, María y Elizabeth, hagamos algo, vamos a escondernos, o qué tristeza, qué depresión, cómo está el ambiente deprimido. Y pues eso hubiera sido negativo. Las dos embarazadas y que vinieran a hablarse así, imagínate, ¿cómo le iba a afectar eso al bebé o a los bebés? Que las dos vinieran simplemente a quejarse la una con la otra. Pero no fue así. Ellas no vinieron a deprimirse mutuamente. Ellas no vinieron a sentirse fracasadas, caídas o qué sé yo. No, ellas vinieron a regocijarse una con la otra por lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Navidad es una época entonces de celebración en alabanza. Es una época de celebración también, no de compromiso. Reitero, celebración, no compromiso. Usted se ha dado cuenta, por ejemplo, hoy día en las empresas, en los negocios y todo eso, a uno le preguntan, tenemos fiesta de Navidad aquí en la oficina, ¿te quiere participar? Y uno se siente, ay, ¿qué hago? Si les digo que no, se ofenden. Pero tampoco quisiera, porque en realidad ni los conozco. Y más bien me cae mal fulano y sutana. Entonces, ¿estás haciéndolo por qué? Compromiso. Porque ni modo, por compromiso. O a veces también aún en familia, algunos dicen, qué pereza. Tengo que comprarle regalo a mi suegra o a mi suegro, que no me llevo bien con ellos. O a fulana, a mi cuñada, a la yerna o al fulano. Ay no, pero ni modo, tengo que, porque es un compromiso. Qué triste, qué feo eso. Que hagamos las cosas por compromiso, no de corazón. No debe ser así. La Navidad debe ser época de celebración, no de compromiso. Es un tiempo también de reunión familiar, no de separación. Otra cosa triste que notamos en este tiempo del año es
que algunas familias están separadas, divididas, fraccionadas, distantes. A mí me encanta mucho ver películas navideñas, le hago comercial gratis, hay un canal que se llama Hallmark, que tiene muy buenas películas. Estaba viendo una con mi esposa el otro día, muy linda. Era un hombre que no se llevaba con su papá y se había enojado con la Navidad, no quería nada con la Navidad él, no quería poner luces, no quería poner árbol, no quería hacer nada con la Navidad. El papá tiene un accidente y muere, y él entonces le enseñan un álbum donde él ve que el papá sí tenía mucho corazón por él, que no era lo que él pensaba. Y se había mantenido años distante, no se hablaban casi. Sin embargo, el papá tenía un álbum donde lo tenía lleno de cosas que expresaban cariño y amor por él y quería acercarse a él, pero él tenía una barrera que no lo dejaba. Qué triste eso. Esa clase de situaciones se da hoy día en algunas familias. Barreras, divisiones, separaciones. Debemos luchar porque eso cambie, quebrar barreras, acercarnos. Puede ser que no sea perfecta la familia tuya, la mía tampoco es, te digo eso, no hay ninguna perfecta. Siempre hay algunos por ahí, algunos familiares, primos, aún hermanos o hermanas, puede ser que no sean perfectos, pero hay que acercarse a ellos. En Navidad y siempre, porque un día no los tendremos, un día no los tendremos. Una frase muy común que escuchamos afuera hoy día es: estoy en modo Navidad, Christmas mood, modo Navidad. Pues el modo Navidad debe ser el modo de amarnos. Si el modo Navidad no es amarnos y apreciarnos, no es modo Navidad, es modo sociedad. Si el modo Navidad es que me tengo que vestir con un sombrero de colacho y andar en el cuello un montón de luces y hacer cosas así, eso es celebrar lo que la sociedad celebra. Pero si no amo, no aprecio a mis padres, a mis hermanos, a mi familia, no estoy en modo Navidad según Dios. Amén. Es diferente. Continuamos la lectura entre María y Elizabeth. El verso 49, porque ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Ahí la palabra clave es: santo es su nombre. Hay que darle santidad al festejado. Hay que darle el honor al festejado. Hay que darle la prioridad al festejado. ¿Cómo te sentirías tú si te toca tu cumpleaños? Y llega un montón de gente al cumpleaños, pero todos te ignoran. Y es tu cumpleaños, pero te ignoran. Y están hablando de otras cosas menos de ti. Y cantan y bailan y hacen de todo, pero ninguno dice: el festejado, ¿dónde está? Traigámoslo aquí al frente, porque es para él. ¿Sabe? Así es la Navidad para mucha gente. Hacen de todo en Navidad, pero el festejado no está ahí. El festejado está siendo ignorado. Jesús, Él es el centro, el motivo, la razón de la Navidad, y está siendo ignorado por muchos. María dice: ha hecho grandes cosas, santo es su nombre, le doy su lugar, lo reconozco como el que merece reconocimiento. Reitero, darle el honor. Verso 50, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Allí ella dice otra vez que lo que tú hagas cuando estás con tu familia va a impactar las generaciones. Otra cosa muy linda que hacen las familias hoy día son las llamadas tradiciones familiares. Las buenas tradiciones, porque hay algunas no muy buenas, pero las buenas. Si yo te pregunto a ti, ¿en tu familia hay tradiciones familiares? Un día mi hijo Rubén posteó unas fotos de que tenía a nuestra nieta Talia ahí subida aquí en los hombros poniéndole la estrella al árbol. Eso era una de las tradiciones que teníamos mi esposa y yo también, cuando estos estaban chiquitos. Yo los subía en mis hombros y los ponía a poner la estrella. Como eran 4, tomaban turnos, ¿verdad? Pero hacía eso. Hay otras tradiciones
Los americanos tienen a veces la tradición de poner ciertos ornamentos en los árboles. Y a veces hay ornamentos navideños que los heredan, se los pasan de generación a generación. Y entonces le dicen a los nietos, este ornamento era de tu abuelo o de tu abuela. Qué lindo eso. Simbólico, pero lindo, ¿no? Cosas como eso. Además de otras cosas. Cantar villancicos juntos. Por ejemplo, ¿cuántas canciones de Navidad te recuerdas que aprendiste en tu infancia porque las cantabas con tus familiares, con tus padres, con tus hermanos? ¿Cuántas? Son tradiciones que se pasan de generación a generación. Pero aquí dice María que la misericordia de Dios es también heredada de generación a generación. Entonces cada Navidad también es bueno que me reúna con mis hijos, mi familia, y les diga, miren, Dios ha sido bueno con nuestra generación. Dios ha sido bueno con nuestra familia. Hemos sobrevivido esto y esto y esto. ¿Se acuerdan lo que pasamos este año? Las cosas que hemos sobrevivido juntos. Estuviste sin trabajo un tiempo, pero nada te faltó. Aquella enfermedad que te mandó al hospital, pero ahora estás aquí. Hemos sobrevivido. Somos bendecidos. Aleluya. Qué bueno es eso, reconocerlo. Verso 51 dice, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Hizo proezas. El pueblo judío, el pueblo de Israel, es un pueblo que tiene una característica. Ellos siempre resaltan las proezas que Dios ha hecho en su pasado. Por eso tienen celebraciones, festividades en su calendario que les recuerdan esos eventos históricos, esos momentos donde Dios actuó en su favor, en formas tremendas, en formas especiales. Nosotros también, como pueblo cristiano, pensemos, ¿qué proezas ha hecho Dios en nuestra vida? Tal vez cambió, transformó, liberó un familiar que estaba atado al vicio, por ejemplo, una proeza. Que todos decían, ya no hay esperanza, nunca va a cambiar, y ahora lo vemos alabando a Dios. Qué proeza, ¿ves? Tantas proezas. Aquí en este contexto, María se refiere también a la gente humilde, los que no tienen mucho, los pobres. Y dice el verso 52, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Le mencioné temprano que hay una cualidad que Dios observa en el ser humano y aprecia mucho, la humildad. La humildad. Él quitó de los tronos a los poderosos. Vivimos en un mundo muy mal repartido, ¿verdad? Donde hay mucha desigualdad. Donde hay gente que tiene mucho materialmente y otros que no tienen nada. Y Dios lo sabe. Dios no está indiferente a eso. Dios lo sabe. Y Dios le va a dar a los humildes, no necesariamente a los pobres, a los humildes. Porque hay una diferencia entre pobreza y humildad, ¿sabe? A los humildes Dios les va a dar lo que ellos necesitan. No les va a faltar, siempre que sean humildes. Dice el verso 53, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Eso en el contexto de María se refería también a la situación que ellos vivían. Recuerden, en esa época estaba Herodes. Herodes tenía un palacio inmenso donde despilfarraban la comida, despilfarraban las cosas materiales. Mientras que en el pueblo judío, que los hacían trabajar como esclavos de Roma, el pueblo judío había mucha necesidad. La mayor parte de la población era pobre, muy pobre. Era gente que pasaba hambres. Y eso es duro. Yo les conté hace poco de mi propia experiencia, mi testimonio, de que yo sé lo que es irme a la escuela sin desayunar, o llegar a las 12 de la noche y acostarme sin comer. Me acuerdo una ocasión en que como a las 12 de la noche me estaban despertando mis papás para darme de comer, porque todo el día no había comido. Me estaban despertando para darme un plato de comida. Yo sé lo que es eso.
Y en esa época, cuando yo llegué a la adolescencia, por eso me hice medio socialista, porque yo decía, no, este mundo está muy mal repartido. ¿Cómo va a ser que nosotros vivamos así? Y me doy cuenta que otros malgastan, despilfarran, y los políticos como son corruptos y se llevan millones de dinero haciendo estos negocios y mal usando sus posiciones. Y sí, todo eso duele y molesta. Da coraje, ¿verdad? Da coraje, molesta. Pero Dios no está indiferente a eso. Dios va a tratar con ellos. Como dice aquí, envió a los ricos vacíos. ¿Qué quiere decir eso? Que no es cuánto tienes en Navidad materialmente, sino si tienes llenura interior. Porque los ricos tenían todo, pero estaban vacíos. Qué tremendo, estar lleno de cosas, pero estar vacío. ¿Me entiende? Hay personas que te pueden decir eso. ¿Sabe que yo antes de conocer a Cristo tenía de todo, pero vivía vacío? Había un vacío interior. La vida sin Dios es vacía. Por más cosas materiales que tengas, la vida sin Dios es vacía. El único que llena ese hueco del alma, esa necesidad interior del ser humano, es Cristo. Solo Él. Lo material no lo va a llenar. Pregúntele a personas inclusive que se han ganado la lotería y después han dicho, no, yo pensé que tener millones me iba a hacer feliz, y no, más bien me trajo un montón de problemas. Toda la familia se enojó conmigo porque no les repartí lo que me gané en la lotería, y un montón de problemas. Mejor me hubiera quedado como estaba. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, en esta Navidad no esperes cosas materiales, pero sí espera que Dios llene tu vida de gozo, de paz, de felicidad, de armonía, de todo lo que la Navidad sí puede hacer y quiere hacer. El verso 54 dice, socorrió a Israel su siervo. Note que Dios llama a Israel su siervo. Usted vio que aquí temprano estaba nuestro hermanito Angelito, ¿verdad? Ángel Abdiel, con la bandera de Israel. En casi todos los cultos de alabanza y adoración sacamos la bandera de Israel. ¿Por qué? Porque nosotros bendecimos a Israel. Somos una iglesia que le da honor al que a Dios le da honor. Dios le da honor a Israel, nosotros también. No somos judíos, no, pero amamos al pueblo judío. No practicamos las tradiciones litúrgicas de los judíos, pero respetamos eso y bendecimos a Israel. Porque de ahí vino el Salvador. De ahí vino nuestro Señor. Dice, socorrió a Israel su siervo. Israel es su siervo. Puede que yo, por ejemplo, no comparta todo lo que nuestro presidente Trump dice o hace, políticamente hablando. Pero sí aprecio mucho lo que él hizo un día de estos. De darle reconocimiento a Jerusalén como la capital de Israel. Y de darle ese apoyo y ese respeto a Israel. No hablo de política, hablo de el respeto a Israel. Eso dice María ahí. Acordándose de su misericordia, de la cual habló a nuestros padres, Abraham y su descendencia para siempre. ¿Ves? Ella tenía claro de que la Navidad tenía que ver con la bendición de Dios sobre su pueblo. Usted y yo somos hijos de promesa también. Nuestros pueblos, de donde venimos, también están bajo esa cobertura de la promesa de Dios. ¿Usted lo cree? Puerto Rico está bajo la bendición de Dios. México está bajo la bendición de Dios. Costa Rica, Honduras, Guatemala, todas esas banderas que tenemos ahí representando a diferentes países, Venezuela, República Dominicana, todas esas naciones, Haití que visitamos recientemente con el equipo misionero, son pueblos bendecidos, porque están bajo la cobertura de Dios. Ecuador también, hermana Virginia. Amén. Qué lindo saber que nuestra bendición viene del Señor, que ha hecho esas cosas a favor nuestro. Ya un poco aquí al final, concluyendo,
Dice en la parte final, en el verso 56, se quedó María con ella como 3 meses y después se volvió a su casa. Ella estuvo un tiempito, un buen tiempito con Elizabeth, con su prima, 3 meses. La Biblia no nos da detalles de las conversaciones entre ellas, pero como leímos antes, estaban llenas del Espíritu Santo. Ahí ellas no se juntaron, como dicen popularmente, para bochinchear, para hablar de otras cosas superficiales. 3 meses, me imagino que fueron 3 meses de preparación, en la una con la otra, para lo que venía, para el plan de Dios en sus vidas. Qué lindo es cuando las mujeres se reúnen así, ¿verdad? Dicen amén las mujeres. Cuando se reúnen para juntas planear, discernir el mover del Espíritu Santo en sus vidas. Amén, hermana. Como lo hicieron María y Elizabeth. 3 meses juntas compartiendo de lo que venía para el plan de Dios en la familia de ellas y en el mundo entero a través de ellas. Qué lindo eso. 3 meses comiendo juntas, cuidándose la una a la otra, atendiéndose la una a la otra. Qué lindo eso. Yo no sé cuántas de ustedes, mujeres, han tenido esa oportunidad de, si tienen una hermana de sangre, o una prima, una familiar, de que puedan compartir con ellas a ese nivel. No solo en el nivel de ser mujeres, sino mujeres de Dios. Es una bendición. Es una bendición. Entonces dice que María se volvió a su casa. María visitó a Elizabeth temporalmente, pero se fue fortalecida. No se fue a su casa porque se pelearon, no dice eso, ¿verdad? No se fue a su casa porque le dijo, ya no te aguanto. No, se fue a su casa después de compartir, convivir y aprender la una de la otra del significado de la Navidad. Porque venía Jesús a nacer, porque venía Juan el Bautista a nacer también. Y ambas entendían ese mover de Dios. Amén. Podemos decir a eso entonces que se repitan esas visitas de Navidad. Puede ser que alguno de ustedes ha tenido una mala experiencia con alguna visita navideña. Ay, ¿qué viste? Se comieron todo, nos dejaron la refrigeradora vacía y ni dijeron gracias. O que viste que no, como me dejaron un desorden aquí. No se trata de eso. Se trata de hasta dónde convivimos, compartimos, nos edificamos, crecimos en esa visita. Mi esposa y yo ahora casi, como le digo, no tenemos visitas de familiares porque están en Costa Rica o en Kansas, el sobrino que tengo y todo eso. Pero cuando ellos han venido, hace ya más de 2 años que vino mi hermano Martín en una ocasión, tratamos de que sea una visita memorial, que queden buenas memorias de esa visita. ¿Y qué importa si se comieron la mitad de la refrigeradora? Lo que importa es que compartimos, convivimos. No sabemos si nos volveremos a ver un día más. No sabemos si el año entrante tendremos otra Navidad más juntos. No sabemos. Entonces no quejarnos, sino celebrar. Deja que tu casa sea un buen lugar para celebrar Navidad este año entonces. Amén. Que se repitan esas visitas. Más bien, que la Navidad sea un tiempo de festejar en familia, pero que integres a Jesús a esa celebración en tu familia. Que integres a Jesús. Como lo que te mencioné de la tradición de ponerle la estrellita al árbol. Es como diciéndole a los niños, la razón de ser es que esa estrella anunció que venía Jesús. No hay otra razón, no hay otro motivo. Él es la razón de la Navidad. Él es el motivo de la Navidad. Como conclusión, el verso 80 en ese mismo contexto dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Note, está hablando de Jesús. El niño crecía.
Jesús fue un niño normal. Jesús creció, se desarrolló, pasó por la pubertad, pasó por todas las etapas de un ser humano. Pero sobre todo se fortalecía en el espíritu. Era un niño común en un sentido, pero diferente en otro sentido. Porque era un niño que tenía un destino espiritual. Yo ese pasaje lo he usado para hablarle a los niños, a los jóvenes, como a mis nietos. Les he dicho, mira, tú eres un niño o un joven que estás en crecimiento. Crecer no es fácil. Crecer es una etapa difícil. Hay cambios en tu físico. Hay cambios hormonales. Hay cambios, se te va a cambiar la voz, te van a hacer cabello, barba y todo eso. Van a haber cambios en lo físico. Pero lo más importante es, estás también al mismo tiempo creciendo espiritualmente. Estás creciendo en lo que se refiere a tu relación con Dios. Jesús crecía y se fortalecía porque vendría un tiempo difícil en su vida, cuando tendría que aparecerse a Israel como el Mesías. Nació como un bebé, precioso, lindo. Se desarrolló como un niño, un adolescente. A los 30 años tuvo que dejar su casa. A los 30 años fue que se fue de su casa, no porque se enojó con sus padres, sino porque era el tiempo de cumplir su misión. El momento de manifestarse a Israel. Ese es el Jesús que hoy proclamamos. Vamos a estar de pie y orar. Gracias, Señor, por venir en una Navidad